Hola, ¿cómo están? Yo soy Jency Castro, su profesora de matemática de Aprendo en Casa. El día de hoy con el nivel de 8º año. Continuamos con los temas de álgebra. Qué bonito tema, ¿verdad? Vamos a aprender mucho en esta clase. Ya verán. Por el momento vamos a recordar qué necesitamos para nuestra clase. Veamos. Entonces vamos a necesitar el cuaderno para nuestros apuntes, el lápiz para realizar los apuntes y la calculadora para realizar nuestros cálculos. De igual forma, si sabemos hacer los procedimientos, podemos hacerlos mentalmente. Iniciamos nuestra clase. Entonces, el tema del día de hoy son las operaciones con monomios. Iniciamos. Entonces, aprendamos juntos en esta maravillosa aventura algebraica. Y vamos a necesitar iniciar conociendo lo que es un monomio. ¿Qué es un monomio? Un monomio es una expresión algebraica en la que las constantes, ¿y qué son constantes? Ajá, muy bien, los números. Y las variables, ¿y qué son variables? Las letras están unidas únicamente por la multiplicación. Y los exponentes de las variables deben ser enteros. ¿Qué significa enteros? Por supuesto, sin decimales. Y positivos. Entonces, teniendo una idea de lo que es un monomio, vamos a ver cuáles son las partes de un monomio. Veamos. Entonces, tenemos la expresión menos 8 a b a la 2. Si ustedes observan detenidamente, no aparece el signo de multiplicación, porque lo damos por entendido. Entre el número menos 8 y las variables a y la variable b, se entiende que hay multiplicación. Ahora veamos lo siguiente. Resulta que a la parte a, b a la 2, se le conoce como factor literal. O sea, las variables del monomio. Y a la parte numérica o constante se le conoce como factor numérico. Es muy importante distinguir ambas partes, porque ahora que realicemos operaciones, necesitamos saber cómo realizar estas operaciones y cómo distinguirlas. Y parte de esto es reconociendo muy bien qué es el factor numérico y qué el factor literal. Continuamos. ¿Qué son monomios semejantes? Entonces, dice así: monomios son semejantes si tienen sus factores literales iguales. ¿Recuerdan qué eran los factores literales? Lo acabamos de ver. Claro, las variables, no necesariamente el mismo orden. Muy importante entender esta parte. Entonces veamos algunos ejemplos. Si tenemos los ejemplos: 3/4 x a la 5, y a la 4 y c. Y tenemos menos 2 c x a la 5 y y a la 4. Y tenemos 6 x a la 5, y a la 4 y c. Observen, y de acuerdo a la definición, podemos indicar que ellos son monomios semejantes. Y alguien diría: ¿pero cómo? Si no van en el mismo orden las variables. No importa.
Para que sean monomios semejantes, basta que las variables de los factores literales lleven los mismos exponentes. Observemos los tres ejemplos. La variable x va elevada a la 5 en los tres ejemplos. La variable y va elevada a la 4. Y la variable c, recuerdan, va elevada a la 1. El exponente es 1. Veamos otros ejemplos. Entonces, si tenemos menos ABC, un cuarto CBA y 5 ACB, alguien podría decir, ¿y son semejantes? Claro, observemos las variables. Todas llevan la misma variable A, B y C con exponente 1 cada una. Y aunque vayan en diferente orden, ellos son monomios semejantes. Entonces, recordemos, monomios semejantes, las variables, sus factores literales son iguales. Ahora pasemos a realizar ya operaciones con ellos. Veamos. Suma y resta de monomios. ¿Será que se pueden sumar siempre? Veamos a ver qué nos indica. Dice que los monomios deben ser semejantes, que es el concepto que acabamos de ver. Entonces, se suman o se restan los factores numéricos y se conservan los factores literales. Entonces, quiere decir que no todos los monomios se pueden sumar o restar. El requisito es ser semejantes. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, en la expresión 5x más 3x más menos 10x más 4x, identificamos los factores numéricos 5, 3, menos 10 y 4, y ellos se van a resolver. Entonces, se resuelven. ¿Y qué sucede con el factor literal? Se conserva. Al resolver, obtenemos 2x. Vean qué fácil es. Es simplemente que recordemos que para sumar y restar, los monomios deben ser semejantes. Entonces, continuemos con otros ejemplos. Tenemos la expresión menos 8m a la 2y más 7 cuartos m a la 2y. Verificamos que son semejantes. Tienen el mismo factor literal, m a la 2 y y. Según la indicación, ¿qué debemos hacer? Debemos resolver menos 8 más 7 cuartos. Y esto implica resolver operaciones con fracciones, que yo sé que ustedes este año las vieron. Entonces, al resolver menos 8 más 7 cuartos, le colocamos un denominador a 8 que corresponde a 1, sacamos el común denominador que corresponde a 4 y podemos resolver menos 8 por 4 menos 32 más 7 por 1 que corresponde a 7 y resolvemos y el resultado es menos 25 cuartos. Eso al resolver los factores numéricos. ¿Y qué sucedía con las variables? Se conservan. Entonces, nuestro resultado final corresponde a menos 25 cuartos m a la 2 y y. ¿Ven qué fácil? Es tener mucho cuidado a la hora de resolver. Continuemos con más ejemplos. Veamos el siguiente. Entonces tenemos, es una operación con más términos, pero de igual forma aplicamos el método que vimos anteriormente. Primero, vamos a identificar que todos los monomios son semejantes.
Una vez que tenemos esto, resolvemos. Menos 3 más 5 más 1/4 y menos 3/5. Esta operación, entonces, corresponde al resultado 33/20. Y entonces conservamos los factores literales y entonces nuestro resultado final corresponde a 33/20 y x a la 2. ¿Ven qué fácil? Continuemos con otros ejemplos. Veamos. Tenemos una expresión en la que muchos de los estudiantes preguntan, ¿qué sucede cuando una fracción arriba no aparece el numerador? ¿Se acuerdan? Que ese numerador corresponde a, yo sé que ustedes saben, claro, el número 1. Entonces, si ustedes creen que se pueden confundir, coloquen el numerador de la siguiente forma. Tenemos 2/3 x a la 2, y y z a la 3, más, vean que colocamos 1/4 x a la 2, y y z a la 3. Ya vimos que son semejantes, entonces, ¿qué nos queda? Resolver la operación con fracciones 2/3 más 1/4. Entonces, recordamos el proceso. ¿Recuerdan? Sacamos común denominador, multiplicamos y resolvemos y obtenemos 11/12. ¿Se acuerdan qué fácil es? Y ahora, ¿qué hacíamos? Conservamos el factor literal. Entonces, nuestro resultado corresponde a 11/12 x a la 2, y y z a la 3. Continuamos con más ejemplos. Yo sé que ustedes, tanto como yo, estamos disfrutando de esta clase. Continuemos. ¿Qué sucede cuando la operación trae multiplicaciones? Sencillo, las resolvemos. ¿Recuerdan? Cuando un número está delante de un paréntesis, ¿qué se hacía? Claro, multiplicamos el número de afuera por el número del paréntesis. Entonces, veamos qué sucede en el siguiente paso. Tenemos así, menos 4ab más 4 por 2, 8ab, menos 4ab. Todos los monomios en este caso son semejantes y los resolvemos. Pero aquí sucede un detalle. ¿Qué sucede cuando resolvemos? Menos 4 más 8 más menos 4. Yo sé que ustedes ya estarán pensando, uy, profe, ¿y qué pasa cuando da 0? ¿También coloco las letras? No, porque el 0 es absorbente. Y entonces el resultado final corresponde solamente a el número 0. Y alguien muchas veces dice, profe, la operación no me dio porque me dio 0. Claro, el 0 es un número, recordemos, es un número real. Y en nuestro resultado colocamos simplemente el 0. ¿Ven qué fácil? Continuemos con más. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué sucede en este caso? Observamos que tenemos monomios semejantes, pero en dos grupos. Entonces, veamos. No los puedo sumar todos juntos, porque alguien diría, ¿y por qué no si son la misma letra? Recordemos que los monomios deben ser semejantes. Las variables deben ser iguales con los mismos exponentes. Entonces, lo que vamos a hacer es agrupar. Agrupamos el menos 6abc más 5abc. ¿Cuánto es menos 6 más 5? ¡Qué fácil! Menos 1. Entonces, ese menos 1 se puede representar en el resultado como menos abc. Ahora agrupamos las que tienen exponente a la 2, b a la 2 y c a la 2. Y entonces obtenemos
4 a 2, B2, C a la 2, menos 14 a la 2, B a la 2 y C a la 2. ¿Y qué sucede cuando a 4 le quitamos 14? Yo sé que ustedes se acordaron de séptimo año. ¡Qué fácil! El resultado corresponde a menos 10 y conservamos las variables A a la 2, B a la 2 y C a la 2. Ahora, ¿qué sucede? ¿Podemos sumarlas todas? No, las indicamos en el resultado. Entonces, obtenemos lo siguiente. Una forma es colocarlas menos ABC, menos 10, A a la 2, B a la 2 y C a la 2. Y la otra forma es que también las podemos representar como menos 10, A a la 2, B a la 2, C a la 2, menos ABC. Ambos resultados son correctos y corresponden al mismo. Pero observen, no podemos sumarlas porque no son semejantes. Y esto quiero que les quede bien claro y que ustedes se puedan resolver todos los ejercicios que tengan con respecto a este tema. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Veamos. Otra operación, la multiplicación de monomios. Entonces resulta que para multiplicar monomios se multiplican los factores numéricos y los factores literales se multiplican aplicando las propiedades de las potencias. ¿Recuerdan la ley de multiplicación de potencias de igual base que vimos en los programas anteriores? Claro, si hay variables con la misma base, sus exponentes se suman. Y si no hay variables iguales, estas se conservan. Se recomienda ordenar las variables alfabéticamente. Es una recomendación. Entonces, vamos a trabajar con la ley de multiplicación de monomios. Recuerden, con respecto a las variables, conservamos la base y sumamos los exponentes. Veamos los ejemplos. Entonces, si tenemos 3x a la 4 y y a la 5, el primer monomio, por menos 7 sextos x a la 6y, ¿qué hacemos? Se multiplican los factores numéricos 3 por menos 7 sextos y el resultado corresponde a menos 7 medios. Y entonces multiplicamos los factores literales que se multiplican aplicando las leyes de potencia. Conservamos la base y los exponentes los sumamos. ¿Recuerdan? Entonces, x a la 4 por x a la 6 corresponde a x a la 10 y a la 5 por y a la 1 corresponde a y a la 6. Unimos los dos resultados y obtenemos menos 7 medios, x a la 10, y a la 6. Veamos otro ejemplo. Menos 2abc por menos 8, a la 2, b a la 2, c a la 2, por 5a y c a la 3. Multiplicamos los coeficientes. Menos 2 por menos 8 por 5. Este resultado corresponde a 80. Y para las variables, vamos a ver, conservamos la base y sumamos los exponentes. El 1 de la primer A se suma con el 2 y el otro 1 y corresponde a la 4. B, 1 más 2 corresponde a 3 y C, 1 más 2 más 3 corresponde a C a la 7. Ahí había un pequeñito error, pero yo sé que ustedes en casa lo hicieron bien. Veamos. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Menos 9 medios, a la 2, b a la 3 y c a la 4. Por 2 novenos, c, b a la 2 y a la 3. ¿Qué sucede en este caso? Vamos a ver. Cuando multiplicamos menos 9 medios por 2 novenos, corresponde a menos 18 sobre 18. Recuerdan, esto nos va a dar menos 1. Y las variables, al resolverlas, obtenemos a la 2, b a la 3 y c a la 4 por c
B a la 2 y A a la 3 corresponde a A a la 5, B a la 5 y C a la 5. ¿Ven qué fácil? Entonces nuestro resultado corresponde a menos A5, B5 y C5. Veamos qué sucede en la división de monomios. Para dividir monomios, se dividen los factores numéricos y los factores literales se dividen aplicando las propiedades de las potencias. O sea, conservamos la base y restamos los exponentes. ¿Recuerdan? Veamos el siguiente ejemplo. 18a, b, c a la 3, d a la 4, dividido entre menos 9a, b, c a la 5 y d a la 2. Coloquemos la división. Entonces, 18 dividido entre menos 9, observamos letras iguales. ¿Se acuerdan? En la división de potencias de igual base, conservamos la base y restamos los exponentes. Entonces, las letras que son iguales, observamos que las cancelamos y restamos. A C a la 5 le quitamos C a la 3, corresponde a C a la 2, y a D a la 4 le restamos D a la 2 y corresponde al resultado final, menos 2 D a la 2 sobre C a la 2. ¿Ven qué fácil? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Si dividimos menos 15 entre menos 1/2, ¿se acuerdan de la división? De uno entero por una división. Colocamos un 1 debajo del entero y multiplicamos extremos por medios. El resultado final corresponde a 30. ¿Y las variables qué sucede? Que cuando las dividimos, conservamos la base y restamos los exponentes. Vean que ahí aparece el proceso. A 3 le quitamos 2, corresponde a, claro, A a la 1. ¿Qué sucede con la B? Observen, a 7 le quitamos 7, se cancela porque da B a la 0 y esto corresponde a 1. Y al 10 le restamos 2 y corresponde a C a la ¿qué? Claro, C a la 8. Entonces nuestro resultado final corresponde a, veamos, 30. A en el numerador y en el denominador C a la 8. Ahora los invito a pasar a nuestro segmento del Matematips. Veamos y aprendamos. Hola, hace un rato me mandaron un acertijo y vieras cómo me costó resolverlo. Bueno, aquí les va. Un árabe tenía 17 camellos y los quería repartir entre sus 3 hijos. Al primero quería darle 1/2, al segundo quería darle 1/3 y al tercero quería darle 1/9. Entonces trataron de hacer la división, pero no podían porque si lo hacían así, entonces tenían que dividir en 2 los camellos, o sea, descuartizarlos, ¿no? ¿Se imaginan, pobrecitos? No. Entonces se fueron donde un sabio, y el sabio les dijo, bueno, hagamos lo siguiente, yo les presto un camello. Esa es una fórmula matemática que se llama n más 1. Sí, n más 1. En este caso, n más 1 sería igual a 18 camellos, o sea, 17 más 1 igual 18. Entonces, el primer hijo, si le dividimos 18 entre 2, le quedarían 9 camellos. Al segundo, 18 entre 3, le quedarían 6 camellos. Y al tercero, si lo dividimos entre 18 entre 9, le quedarían 2 camellos. Ahora, si sumamos 9 más 6 más 2, ¿cuánto nos da? 17 camellos. Y claro, le devolvieron al sabio el camello que les había prestado. Bueno, seguro a ustedes les llegan juegos como este, ¿verdad? Son súper divertidos y con ellos aprendemos matemáticas. Bueno, nos vemos y sigamos investigando. Me encanta el segmento de Matematips porque siempre aprendemos. Ahora vamos a otro segmento que también me encanta, que es el segmento de la autoevaluación. Hoy contamos
con una estudiante nueva y yo quiero saber qué aprendiste en esta clase. A resolver las operaciones de monomios semejantes y que éstas se diferencian en procedimiento, por lo cual debo tener cuidado al identificar y al resolverlas. Además que seguimos aplicando las leyes de potencia. ¿Y cómo te sentiste durante la clase? Me sentí muy confiada ya que recuerdo bien las leyes de potencia y los ejercicios se me hicieron muy familiares. ¿Y qué experimentaste durante la clase? Mucha tranquilidad, porque si reconozco bien la operación, busco las propiedades en mis apuntes y luego resuelvo, entonces esta serie de pasos me ayudan a ver que voy por buen camino en la resolución. ¿Y qué podemos mejorar para nuestras próximas clases? Definitivamente debo tener serenidad al resolver. Por ejemplo, me pasó que en un ejercicio cometí un error tan pequeño por falta de cuidado, pero por dicha me di cuenta a tiempo y lo arreglé. Corregir no es malo, pero debemos aprender del error. Gracias por habernos acompañado en esta clase. Una felicitación para el compañero Gualberto de Aprende en Casa. Los esperamos en nuestros próximos programas. Hasta luego. Yo soy Jency Castro, la profe. Adiós. Gracias.